Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Estamos muy emocionados, hoy comenzamos y vamos a leer la lección número 14 y hasta el momento hemos tenido unas lecciones impresionantes. La verdad estoy muy emocionado de todo lo que hemos aprendido de este libro de Og Mandino. Y recuerden por favor, el proyecto de Og Mandino fue tomar las mejores enseñanzas que él haya encontrado en diferentes libros de diferentes autores y recopilarlas en una estructura que nos permitiera tener el éxito. Entonces él recopiló 50 de los mejores capítulos que encontró en los libros que él estaba leyendo que lo habían influido a él y recopiló este libro que lo tituló y lo organizó de tal manera que en un orden secuencial pudiéramos encontrar el éxito y lo llamó La Universidad del Éxito. Entonces recuerden, cada 5 lecciones constituyen un semestre y en este momento ya estamos en el tercer semestre. Estamos muy emocionados de poder casi terminar el tercer semestre y aventurarnos en seguir estudiando hasta graduarnos de la Universidad del Éxito. Así que bienvenidos a nuestra lectura de la Universidad del Éxito. Hoy estudiaremos y leeremos la lección número 14. Vamos. Lección 14. ¿Cómo ganar la guerra contra los sentimientos negativos? No es necesario que su vida sea una sucesión de vacíos de 24 horas, ni tampoco que deba continuar viviendo en su propia prisión emocional. Dr. Maxwell Maltz. Maxwell Maltz es uno de los autores del muy pequeño grupo de expertos que hará una segunda aparición en la Universidad del Éxito. Este semestre, sobre el poder de los pensamientos, no estaría completo sin su participación. Durante muchos años, como uno de los más famosos cirujanos plásticos del mundo, el Dr. Maltz ha estudiado los cambios de personalidad que tienen lugar en los pacientes después de quitarles las cicatrices o las deformidades con sus intervenciones quirúrgicas. Muchas personas que habían perdido el respeto por ellas mismas y el orgullo, por culpa de aquello que consideraban su fealdad, desarrollaron inmediatamente una buena imagen de ellas mismas después de la operación y se convirtieron en seres humanos felices y seguros de ellos mismos. Pero muchos otros continuaron sintiéndose inferiores, rechazados, y siguieron igual de hostiles que antes de las intervenciones. El cambio de la imagen física, según el Dr. Maltz, no significó nada para ellos, porque el concepto que tenían de ellos mismos como personas era muy débil, ya que la imagen que tenían de ellos mismos era muy pobre. De sus observaciones han salido varios libros muy populares, entre ellos Creative Living for Today, traduce como Creando una vida hoy, del que está tomada esta lección para que usted pueda enfrentarse a las situaciones de una manera sana, sin permitir que los prejuicios hacia usted mismo se abran paso en su mente. El Dr. Maltz considera que este es posiblemente el libro más valioso que ha escrito. Afirma que las actitudes negativas profundamente enquistadas invaden nuestra cultura y todos los días personas que usted conoce quizá intenten que las comparta. Bajo ningún concepto debe permitir que lo embarquen para que adopte actitudes estereotipadas y humillantes hacia usted mismo. Sus pensamientos, sus conceptos, sus imágenes son sus más valiosos bienes. Escuche a un experto que le enseña cómo protegerlos. Su propia imagen le sostendrá en la vida creativa si usted aprende a declararle la guerra a sus sentimientos negativos y la gana en el campo de batalla de su mente. Su mente es un campo de batalla. Puede estar bien seguro y si gana, disfrutará de la paz mental y de días a cual más gratificante. Su infantería, que avanza lentamente entre la maleza para establecer contacto con el enemigo, que se mueve en la oscuridad detrás de la línea enemiga para descubrir sus posiciones, es el conocimiento de la importancia suprema de sus pensamientos y de su imagen mental. Su fuerza aérea, equipada con los aviones más modernos y escuadrillas de ataque, es la adopción de una filosofía activa,
fijarse metas, la utilización de mecanismos de éxito. El poder aéreo es su trabajo para fortalecer su propia imagen, la idea que tiene de usted mismo, el concepto de su propio valor. Su fuerza naval, sin embargo, no podrá transportar a las tropas a la victoria hasta que no tenga localizado a su gran enemigo, su mecanismo de fracaso. Antes de que pueda avanzar en esta guerra, tendrá que descubrir el mecanismo de autoderrota y arrancarlo de su mente. ¿Le parece divertida esta comparación de sus pensamientos con la guerra? No tendría que ser así en absoluto. En nuestro mundo lleno de preocupaciones, las mentes de millones de personas están llenas de miserias. Para barrer esta miseria, para sacar a la luz estos pensamientos nefastos, para aplastar estas ideas enfermizas y reemplazarlas por conceptos e imágenes felices, a menudo se necesita una guerra muy vital. Y que Woodrow Wilson me perdone, que haga que su mente sea un lugar seguro para la felicidad. Muchos años atrás, Edward Boulder Linton afirmó lo siguiente: la pluma es más poderosa que la espada. Y esta manifestación aparece ahora como parte de la herencia cultural de casi todos nosotros. Hoy, con los extraordinarios avances en el conocimiento de la mente humana realizados durante los últimos 100 años, podemos decir que los pensamientos, las imágenes de una persona son más fuertes que las armas. Así que declaremos la guerra a nuestros pensamientos negativos, a nuestro mecanismo de fracaso. Pero tengamos claro que nuestro objetivo principal es la destrucción solo del negativismo. Después de eso, paz y felicidad. Luego, las metas y vivir en plenitud. Años de vida creativa, sin miedo. Superar las falsas creencias. No hay meta más difícil que desembarazarse de las falsas creencias que paralizan su mecanismo de éxito. Usted, que lee esto, es un ser humano, no un Dios. ¿Qué metas son significativas? ¿Qué puede hacer con usted mismo si sus creencias lo hunden en el fracaso? ¿Qué puede hacer sino hundirse en la inactividad de la depresión, renunciar a todas las metas, suprimir el sol de su vida y llorar desconsoladamente en una habitación a oscuras mientras los demás salen al mundo y viven? En una vida creativa debe deshipnotizarse de las creencias falsas y negativas que tiene de usted mismo. La palabra deshipnotizarse no es lo bastante fuerte porque son muchísimas las personas con creencias inamovibles a las que hay que sacar a cualquier precio y que solo una muy fuerte contrasugestión puede arrancar de cuajo. Sus creencias, a menudo absurdas, consolidan los complejos de inferioridad creados por unas primeras experiencias desafortunadas y una ridícula falta de información. Los resultados son penosos. ¿Usted cree que su vida está vacía porque es una persona inferior que nunca ha hecho nada de valor ni nunca lo hará? ¿Cree usted que debe sufrir para pagar por los errores cometidos? ¿Cree usted que la vida no tiene sentido porque ha muerto un ser querido? ¿Cree usted que la única manera de vivir en la era atómica es pasarse todos los días preocupado por el holocausto nuclear? Si usted piensa estas cosas u otras cosas parecidas, está albergando falsas creencias. Estamos de acuerdo en que ha vivido una tragedia y que tiene sus defectos, pero continúa sugestionándose con ideas falsas y negativas. Lo que es peor,
se está torturando con ellas. Se está crucificando a usted mismo. Incluso su peor enemigo sería más bondadoso con usted. En los 65 años que llevo en este mundo tan curioso, he aprendido algunas cosas de lo más sorprendentes. Una es que las personas son absolutamente objetivas a la hora de evaluar tendencias políticas, informes médicos, movimientos del mercado de valores, artilugios mecánicos o a otras personas. Pero a menudo están totalmente ciegas para ver lo irracional de sus falsas creencias sobre ellas mismas. No solo eso, pueden ser muy consideradas con los demás, pero implacables y vengativas con ellas mismas. He operado a docenas y docenas de personas para mejorar unas facciones deficientes, solo para encontrarme con que, después de la cirugía, han reemplazado en sus mentes el defecto físico real por alguna insensata creencia que han mantenido su inconmovible fijación en su propia inferioridad. Sus creencias negativas habían variado, pero su tendencia hacia el fracaso seguía las mismas pautas. Pero la creencia falsa y negativa que usted tiene de sí mismo es verdadera, ¿no es así? La de Steve es ridícula y la de Betty es una idiotez, pero ¿la suya es verdadera? ¿Es eso lo que usted cree? Permítame entonces que le cuente una historia. La victoria sobre la chinche africana. Hace muchos años, poco después de abrir mi consultorio para comenzar mi trabajo como cirujano plástico, vino a verme un negro muy alto. Medía casi 2 metros. Me dominaba con la estatura. Se quejó del labio. Lo examiné. Lo llamaré el señor R. El labio inferior le sobresalía un poco, pero no encontré nada anormal. Y se lo dije. El señor R me explicó que no era una idea suya, que era cosa de su novia. Le había dicho que le daba vergüenza que la vieran en público con él por culpa de la protuberancia del labio. Me pareció un gigante dulce, bondadoso y muy digno, y me dije que con una mujer enamorada no podría nunca ser tan crítica con un hombre como este. Cuando se lo comenté, él insistió en que le realizara la operación en el labio. Convencido de que una tarifa escandalosa le haría desistir de operarse, le informé que le costaría $1,200. El señor R me respondió que no podía permitirse pagar ese precio y se marchó, después de darme las gracias y obsequiarme con una inclinación la mar de cortés. Pero a la mañana siguiente estaba de vuelta, con un pequeño maletín negro en la mano. Vació el contenido del maletín sobre una mesa. Comenzaron a caer billetes, centenares y centenares de billetes. $1,200. Los ahorros de toda su vida. Me los ofreció muy graciosamente en pago de la operación. Me sentí muy sorprendido y también un poco triste, porque no quería privarle de lo que era para él una enorme suma de dinero. Le expliqué que le había pedido una cantidad tan exorbitante para que desistiera de una operación que no necesitaba. Pero cuando afirmó que quería la intervención y que se iría a otro cirujano si no lo aceptaba como paciente, acepté operarlo por una tarifa más baja y la condición de que le diría a su novia que le había cobrado los $1,200. La intervención era muy sencilla. Le anestesié la zona. Corté el tejido superfluo de la parte interior del labio. Cosí la herida con un hilo de seda muy fino y le vendé el labio por fuera como un apoyo. En total,
tardé media hora. El paciente volvió unas cuantas veces para las curas y la última se la hice al cabo de una semana. Toda la intervención había sido por la parte interior y no había ninguna cicatriz visible. El señor R estaba feliz con su labio. Casi me estrujó la mano cuando me la estrechó y me dio las gracias con su tono afectuoso y cortés. Luego se marchó de la consulta. Una figura imponente. Al cabo de unas pocas semanas estaba de regreso en la consulta, pero me costó reconocerlo. Su cuerpo parecía haberse encogido. Sus manos habían perdido la fuerza. Su voz era chillona. Le pregunté qué le había pasado. La chinche, señor, la chinche. ¿Qué chinche?, pregunté. La chinche africana, señor. Me ha pillado y me está matando. Me contó sus penurias. Después de que le quitara el vendaje, se fue a ver a su novia. Ella le había comentado el cambio. Luego quiso saber cuánto le había costado. Cuando él le respondió $1,200 como yo le había pedido, la actitud de la mujer cambió bruscamente. Furiosa, lo acusó de haberle robado $1,200 que deberían haber sido para ella. Y le dijo que en realidad nunca lo había amado, y lo maldijo, y afirmó que la maldición lo mataría. Profundamente preocupado, R había regresado a su habitación y había estado allí sin salir durante 4 días. Luego pensó en la maldición. Era un hombre educado. Había ido a un buen colegio. Las maldiciones y la magia eran para los ignorantes. Sin embargo, la mujer lo había tenido hechizado desde el momento en que lo había conocido. Llegó a la conclusión de que si ella lo había tenido hechizado cuando no lo odiaba, entonces quizá podía causarle la muerte con la maldición. Fue entonces, al pasarse la lengua por el labio, cuando descubrió aquella cosa horrible en el interior de su boca. Poco después de esto, su casera, preocupada porque no salía de la habitación y no comía, le trajo a un visitante, un médico. R le habló de la cosa horrible en la boca y el médico, al examinarlo, gritó mientras apartaba el dedo de la cosa en la boca de R. ¡Lo está matando! La chinche africana se le ha metido en la boca porque la maldición está haciendo su efecto. El gigantón, aterrorizado, se tapó el rostro con las manos. ¿Es verdad que la tiene en la boca?, le pregunté. Sí, señor. Me contó cómo el médico había intentado librarlo de la chinche africana, con líquidos, emplastos y pócimas, pero la maldición era demasiado fuerte. Nada podía acabar con la chinche africana, solo pensaba en la chinche africana. El miedo a la chinche africana le impedía dormir por las noches. Me quemaba en la parte interior del labio. ¿El labio? Sí, señor, dentro de la boca. Antes no mencionó el labio. Se lo examiné. ¿Es esto? Él asintió. ¿Quiere que se lo quite? Por favor, señor. Le puse una inyección de novocaína en el labio. En cuanto la anestesia hizo su efecto, le quité la chinche africana con el bisturí y las pinzas. Tardé 1 segundo. Le mostré al señor R la chinche africana sobre un trozo de gasa. No era más grande que un grano de arroz. ¿Esa es la chinche africana, señor? Parecía incrédulo. No es más que un trozo de tejido duro que se le formó en el labio cuando le quité los puntos después de la operación. Entonces, ¿no era la chinche africana? Sonreí. El señor R se levantó. Parecía haber recuperado toda su estatura en un instante.
Una amplia sonrisa apareció en su rostro y su voz sonó con la fuerza de antes mientras me daba las gracias con una cortesía exquisita. La historia tiene un final feliz. Llegó con el correo. R. Me enviaba sus mejores deseos con una postdata en que se reía de la chinche africana. Con la nota incluyó una foto de su novia de la adolescencia, con la que se había casado. En la foto aparecía el gigantón, sonriente, de 30 años, su verdadera edad, con una chica preciosa a su lado. ¿Cuál es su chinche africana? Esta historia nos habla de un tema realmente fascinante. Tenemos a este joven alto y fuerte, cortés y digno, quizá poco sofisticado, pero inteligente, y sin embargo, una ridícula creencia estuvo casi a punto de acabar con él. Su miedo a la chinche africana es tan ridículo que quizá usted se ría y pregunte ¿qué puede tener esto que ver conmigo? Pero todos tenemos nuestras chinches africanas. ¿Se ha pasado usted los últimos 15 años preocupado por alguna catástrofe que nunca ha ocurrido? Entonces, usted tiene la chinche africana. ¿Se critica usted constantemente por hablar demasiado? ¿Por hablar poco o por hablar de forma poco coherente? ¿Se culpa usted tanto que su conversación carece de todo interés? Entonces, usted tiene la chinche africana. ¿Está tan preocupado por el dinero que no le importa nada más? ¿Vigila usted su cuenta de ahorros como si fuera un Silas Manner? Es una historia de la novela de George Eliot del mismo título. ¿Se le indigesta la comida cada vez que hace una extracción y sufre por cada dólar que se desperdicia? Entonces, usted tiene la chinche africana. Todas estas chinches africanas tienen que salir a la luz y ser vistas tal como son. Creencias negativas que nos sacan de nuestro verdadero nivel como seres humanos. Obsesiones denigrantes que desfiguran nuestra propia imagen, que destruyen nuestras aspiraciones a gozar de una felicidad que nos merecemos. Como en el caso del señor R, tienen un efecto hipnótico que debe ser anulado. Son las culpables del fracaso. Debemos librar una guerra implacable para exterminarlas. Superar el mecanismo del fracaso. Está bien claro que debemos librar una guerra contra todos los aspectos del mecanismo del fracaso, que es como denomino al sistema de autorrefuerzo de los síntomas negativos que pueden destrozar los instintos positivos del individuo desprevenido. De la misma manera que ciertas predisposiciones positivas pueden acelerar el buen funcionamiento del mecanismo del éxito de una persona, también las fuerzas negativas pueden crecer con la velocidad de una avalancha y producir en el individuo una cadena de reacciones negativas que solo pueden conducir al fracaso. Les citaré los componentes del mecanismo del fracaso, porque así les resultará a todos más fácil recordarlos. La frustración, la agresividad, la inseguridad, la soledad, la incertidumbre, el resentimiento y la inutilidad son los elementos del mecanismo de fracaso. Ellos son el enemigo. Sus armas tienen una capacidad destructiva espantosa. Vamos a analizarlos uno por uno para atravesar su camuflaje y ver sus efectos en el ser humano. 1. Frustración. Sentimos frustración cuando no alcanzamos las metas importantes o no satisfacemos nuestros deseos básicos. Todos nos sentimos frustrados de vez en cuando debido a lo imperfecto de nuestras naturalezas y la complejidad del mundo. Es la frustración crónica la que es un síntoma del fracaso. Cuando un individuo se encuentra atrapado en un patrón de continuas frustraciones, tendría que preguntarse por qué le ocurre.
¿Sus metas son demasiado perfeccionistas? ¿Es él quien pone trabas a sus objetivos con sus autocríticas? ¿Sufre una regresión a los sentimientos infantiles cuando la frustración más el llanto acaban en satisfacción? La frustración y la rabieta no obtienen resultados. Quizá para los niños, pero no para los adultos. Una concentración morbosa en nuestros pesares solo conseguirá agravar los problemas. Es mucho mejor centrarse en los éxitos, ganar confianza al verse triunfador. Entonces, se puede seguir adelante en la vida. 2. Agresividad. La frustración produce agresividad mal dirigida. La agresividad no tiene nada de malo cuando se la canaliza correctamente. Para alcanzar nuestras metas hay momentos en los que debemos ser agresivos, pero la agresividad mal dirigida es un síntoma clarísimo de fracaso, que le pisa los talones a la frustración y contribuye a crear un círculo vicioso de derrota. Por lo general, está vinculada con la elección de metas inapropiadas que el individuo no puede conseguir. Esto conduce a los estallidos de furia que la persona descarga sin parar, en todas las direcciones, como un perro rabioso o los fuegos artificiales que chisporrotean en la oscuridad. Las personas inocentes se convierten en objetos del sujeto atrapado en un ciclo de frustración-agresión. Quizá maltrate a la esposa, le grite a los hijos, insulte a sus amigos, provoque a sus compañeros de trabajo. Además, su furia irá en aumento a medida que se deterioren las relaciones con las personas, cosa que le causará todavía más frustración y más ataques indiscriminados. ¿Dónde se acaba este terrible ciclo? La respuesta no es acabar con la agresividad, sino encauzarla adecuadamente hacia el logro de metas que producirán satisfacción, lo que irá reduciendo el insoportable peso de la frustración. La persona frustrada y agresiva debe comprender que es capaz de actuar para conseguir el éxito por ella misma. 3. Inseguridad. Esta es otra sensación desagradable. Se basa en el sentimiento de no estar capacitado para algo. Cuando siente que no es capaz de responder adecuadamente a los desafíos, usted se siente inseguro. A menudo, sin embargo, no es que nos falten los recursos interiores. El problema reside en el perfeccionismo. La persona insegura suele ser muy competente, pero al tener expectativas imposibles, tiene tendencia a criticarse a ella misma constantemente. Sus sentimientos de inseguridad le van poniendo trabas hasta sufrir una merma en su verdadero potencial. 4. Soledad. Todos nos sentimos solos de vez en cuando, pero aquí me refiero al sentimiento extremo de encontrarse separado de las demás personas, de usted mismo y de la vida. Este es un síntoma importante del fracaso. Es, sin duda, una de las principales causas de fracaso en la civilización moderna. Saber que las criaturas de Dios se sienten tan solas es algo muy triste. 5. Incertidumbre. Este síntoma del fracaso está caracterizado por la indecisión. La persona que duda cree que está a salvo si no toma ninguna decisión. Está a salvo de las críticas que podría recibir si se arriesga y se equivoca. A salvo de las consecuencias de haber tomado una decisión errónea. Esta clase de personas debe verse a ellas mismas como perfecta. Por consiguiente, no puede equivocarse. Cuando es necesario tomar una decisión, lo considera como algo de vida o muerte. Si toma la decisión errónea, destruirá la imagen ideal que tiene de ella misma. Por lo tanto, le dará 1000 vueltas a la decisión más trivial y desperdiciará un tiempo valioso en reflexiones inútiles. Cuando finalmente se decide, es muy probable que se equivoque. La persona dubitativa
No puede vivir plenamente porque siempre tiene miedo de mojarse. 6. Resentimiento. Esta es la reacción del individuo que busca excusas ante su fracaso. Incapaz de soportar el dolor de los fracasos, busca cabezas de turco para aliviar el sufrimiento de sus autocríticas. En todas partes encuentra pruebas de que la vida lo engaña y se resiente de ello. No se da cuenta de que quizás esté engañando a él mismo. Pero el resentimiento no le ayuda a aceptar el fracaso. Al contrario, se crea un círculo vicioso de más frustraciones y de una agresividad mal dirigida. Siempre quejosa, la persona resentida culpa a los demás y así pone en marcha una reacción en cadena de odios. A las demás personas les disgusta su falta de sinceridad. Rechazan su hostilidad y sienten desprecio por su autocompasión. El resentimiento crónico conduce a la autocompasión, porque la persona resentida se cree la víctima de una injusticia. ¿Acaso los demás no le han cerrado el paso a sus aspiraciones? ¿No es verdad que la mala suerte se ha aliado en una conspiración para que no prospere? Cuanto más lástima se tiene, más inferior se siente, más se odia a sí mismo y más resentido está contra las demás personas y el mundo. No se da cuenta de que su resentimiento interior es el caldo de cultivo del fracaso. Solo cuando se dé cuenta de que él es el único responsable de fijar sus metas y de canalizar su agresividad para conseguirlas, podrá romper el círculo vicioso del fracaso. Solo cuando se respete y se forme una imagen correcta de él mismo, podrá romper el hábito de pensar con resentimiento, lo cual es un componente básico del mecanismo de fracaso. 7. Inutilidad. Conoce a personas que tienen éxito y que sin embargo parecen frustradas, resentidas, dubitativas, inseguras, solitarias y con una agresividad mal dirigida. Entonces es que han conseguido el éxito sin tener las herramientas en sus manos. No esté tan seguro de que su éxito sea real. Muchas personas consiguen todos los signos exteriores del éxito y luego se sienten inútiles, porque siempre han estado metidas en las redes del mecanismo del fracaso. En realidad, carecen de la capacidad para una vida creativa. Han ganado dinero, pero no saben qué hacer con él. La vida les aburre. Viajan de aquí para allá, pero en ninguna parte consiguen escapar de la sensación de ser unos inútiles. Se sienten inútiles en Nueva York o París. Se sentirían inútiles en Marte. Han renunciado a la búsqueda de metas creativas, evitan el trabajo y rehuyen las responsabilidades. Cuando se despiertan por la mañana y ven el sol, no ven las oportunidades para disfrutar el día. En cambio, se preocupan en qué hacer para pasar el tiempo. La inutilidad es un síntoma de una imagen débil de uno mismo. Después de conseguir el éxito, la persona inútil se considera como un delincuente porque cree que ha robado algo que no le pertenece. Por lo tanto, se siente culpable y convierte sus victorias en fracasos mientras repudia sus facultades creativas. Su sentimiento de inutilidad simboliza el funcionamiento perfecto de su omnipresente mecanismo de fracaso. Estos son los elementos del mecanismo de fracaso. Estos son el enemigo. Se los he citado uno por uno para que no los olvide. Ahora bien, ¿qué puede usted hacer al respecto? ¿Cómo puede ganar esta guerra? Superar el fracaso. Para ganar la guerra contra su enemigo, el mecanismo de fracaso, primero ha de ser capaz de despojarlo de los disfraces que lo ocultan.
Las racionalizaciones plausibles y los pensamientos aparentemente lógicos pueden disimular su funcionamiento. No se engañe a usted mismo o perderá esta fantástica pelea por su supervivencia. Usted debe disparar toda su artillería emocional contra las falsas creencias de sí mismo hasta arrasarlas por completo. Usted debe reconducir su agresividad frustrada y el resentimiento y encontrar la manera de superar los sentimientos de soledad e inutilidad. Al mismo tiempo, permítame que le repita una cosa. El hecho de fracasar no forma parte del mecanismo de fracaso. El hecho de fracasar en alguna acción o proyecto solo significa que usted es humano. Le puedo asegurar una cosa. Si usted nunca ha fracasado en nada, está muy claro que nunca ha intentado hacer nada. Como dijo Séneca, el filósofo romano, si eres un hombre, admira a aquellos que intentan grandes cosas, aunque fracasen. Thomas Edison, ¿era un fracasado? Por supuesto que no. Es una idea absurda. Sin embargo, docenas de fracasos precedieron a la mayoría de sus brillantes invenciones. Edison aprendió de sus fracasos y a partir de ellos consiguió sus éxitos. El descubrimiento nace del error. No hay creación sin experimentos fallidos. Esto se resume en una de las principales lecciones que he aprendido de la vida, que las equivocaciones, que los errores de juicio son inevitables, a menos que usted se retire de la vida para sumirse en un estado de apatía. E incluso entonces la inercia lo llevará a cometer errores. El secreto de vivir consiste en superar los fracasos en sus buenos momentos. Esta es la clave. Olvidarse de los errores, dejar de lamentarse por ellos y tener compasión de su fabilidad humana. Entonces, libre de culpa, podrá avanzar con decisión. Se verá en su mejor momento, establecerá sus metas y pondrá en juego sus instintos de éxito. Este principio se aplica sobre todo cuando usted intenta algo nuevo. Cuando usted experimente, es lógico que cometa errores. Nunca niegue sus equivocaciones. Admítalas libremente, pero aprenda a minimizarlas. Sea tolerante con usted mismo como lo haría con un amigo, porque de lo contrario, dejará de experimentar. Entonces estará en condiciones de demostrar su verdadero potencial como ser humano y hacer que cada año sea una enriquecedora reivindicación de su individualidad. Repase cada día las creencias negativas que pueden hacerle fracasar. ¿Se siente como un estúpido? ¿Está obsesionado con la idea de que es feo? ¿Se destruye a usted mismo con la acusación de que es débil? ¿De que es poco masculino? ¿De que es poco femenina? ¿Que no merece nada bueno? Estas son algunas de las cosas que más nos torturan. No sé cuáles de las creencias negativas que utiliza para socavar sus esfuerzos, tendrá que descubrirlas usted mismo. El ejercicio que debe hacer es el siguiente. Analizaremos los pensamientos autodestructores y veremos si podemos hacer algo al respecto, aunque esté convencido de que usted no vale, porque le aseguro que su pensamiento es irracional. El pensamiento irracional está presente a lo largo de toda la historia. Hemos tenido curanderos, alquimistas, fiebre de oro, casas embrujadas, expediciones que buscan la fuente de la juventud, para no hablar de las guerras salvajes que han ensangrentado las páginas de los libros de historia. Durante muchísimos años se ha creído en que las mujeres eran brujas. En Europa
Quemaron vivas a las brujas. Juana de Arco fue condenada y ejecutada por bruja. Y en Estados Unidos tenemos el vergonzoso episodio de Salem, donde ejecutaron a un gran número de brujas. Sin embargo, aunque sea penoso decirlo, muchos de nosotros nos tratamos todavía como si fuéramos brujas. Veamos si no está siendo injusto al formular las acusaciones contra usted mismo. Si usted se castiga por ser estúpido, ¿cuál es la base de la acusación? Estamos de acuerdo en que no ha sido sensato, quizá muchas veces, pero ¿nunca ha sido sensato? ¿Nunca ha sido sagaz? ¿Nunca ha sido inteligente? Entonces su autocrítica es básicamente automutilación. En resumen, que usted cree no tener derechos, cree en engañarse a usted mismo. Analicemos la chinche africana que le aflige. Puede que haya una pizca de verdad que la justifique, de la misma manera que había un trocito de piel dura en la boca del señor R, pero ¿son estas las pruebas para unas acusaciones tan terribles? No. Esto es un puro pensamiento irracional. Las personas son personas. Los fuertes son débiles y los débiles son fuertes. Algunas personas con un coeficiente intelectual medio bajo tienen un gran sentido común. Algunas mujeres feas son magníficas amigas y pueden parecer hermosas. Algunas personas con discapacidades físicas son muy compasivas. Algunas personas emocionalmente poco estables son auténticas lumbreras. Los psicólogos han comprobado que muchos adultos con problemas de tartamudez hablan normalmente con los niños. Algunos delincuentes pueden convertirse en miembros responsables de la sociedad si alguien les echa una mano. No hay blancos y negros, hay grises. Pero, ¿qué se hace a usted mismo con las creencias negativas? Usted se ve como un ser malvado, torpe, negativo. Todo el mundo conoce la derrota en algún momento. Joy Louis fue campeón del mundo de los pesos pesados durante 4 años. En la cumbre de su carrera era invencible, un símbolo de poder. Sin embargo, cuando comenzó a boxear, Louis era un desastre. Lo derrotaban aficionados desconocidos. En un combate aficionado lo tumbaron 9 veces. Ahora que ha analizado sus creencias negativas y está en proceso de reducirlas a proporciones razonables, veamos si no puede descartarlas. Si no puede, al menos manténgalas dentro de unos límites que le permitan vivir con ellas. Pasemos al próximo paso y reviva un triunfo, uno del que se sienta muy orgulloso. Deje que se llene su mente, véalo, huélalo, siéntalo. No deje que se esfume. Cuando los pensamientos críticos contraataquen, échelos sin contemplaciones y vuelva una vez más a la imagen del éxito en Technicolor. Para vivir creativamente, debe ganar esta guerra en su mente. No renuncie. Continúe luchando porque tiene todas las de ganar. Dígase a usted mismo: me concentraré en la confianza de los éxitos y no de los fracasos del pasado. Me merezco todas las cosas buenas en esta vida. Soy el capitán de mi barco y guiaré mi mente hacia una meta productiva. Su metrónomo. Deje que su propia imagen sea el metrónomo de su corazón, de su mente y de su alma. Reactive cada día sus instintos de éxito hasta que la búsqueda del éxito se convierta en un hábito, hasta que lo hipnotice, porque después de todo, los hábitos son una forma de autohipnosis. Trabaje duro para borrar las creencias negativas.
para exterminar las semillas de la soledad. Trabaje duro. No es fácil, pero puede hacerlo. La guerra es un infierno, y si su mente está firmemente atrincherada en los conceptos negativos, tendrá que combatir con fiereza si quiere ganarla. Pero es una batalla que vale la pena ganar, para que pueda vivir creativamente, con alegría, para que pueda cantar, reír y caminar por las calles con orgullo y a plena luz del día. Deje que su propia imagen fortalecida le inspire para seguir avanzando hacia una vida más vital. El mejor metrónomo de todos es creer en usted mismo.